Bendecidos mis amados hermanos, ya aquí preparándonos para el estudio bíblico de los miércoles, hubo una situación del sistema eléctrico allá en el templo y por eso pues para no tener situaciones con la estabilidad de la fluctuación y todo eso, pues entonces decidimos hacerlo virtual. Pero ya el miércoles que viene estamos allá. Gracias a los hermanos que se pueden conectar. Tenían algunos problemas técnicos también y los estamos resolviendo. Y nada, ustedes después compartan el estudio bíblico con otras personas y así nos edificamos todos. Es que vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de poder nosotros ministrar tu palabra y edificar a nuestros hermanos y hermanas con la enseñanza bíblica, que es un alimento, es un fortalecimiento espiritual para cada uno de nosotros, y de esa manera nos edificamos en la poderosa palabra de Dios. Perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas y ayúdanos a ser cada día mejores servidores de Jesucristo. Amén. Bendigo también a Georgie Rodríguez. Usualmente no veo los nombres los miércoles, como lo hago en la oración, porque pues estoy en el servicio, en el altar, ¿verdad? Y lo maneja otras personas, pero hoy puedo verles también. Vamos a entrar hoy a Marcos capítulo 15, ya estamos en los últimos capítulos y ya estamos en el juicio ahora por Pilato o por Roma, pues Pilato representaba a Roma, aunque estaba allí en Judea, ¿verdad? Aquí empieza ya todo el evento de la crucifixión, ¿verdad? Con todos sus detalles. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Capítulo 15 del libro de Marcos dice: y respondiendo Pilato, y estoy leyendo acá de la computadora, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Porque ellos le llevaron al Señor allí. Pero ese no es el verso que quiero leer, quiero comenzar en el verso 1. Y luego por la mañana, tomando consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Ves? Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho, mas él no respondía nada. Y Pilato le preguntó otra vez diciendo: ¿no respondes nada? Mira cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús ni aún con eso respondió nada. De modo que Pilato se maravillaba. Y vamos a leer algunos detalles aquí, porque este es el juicio político. Recuerde que primero hubo el juicio religioso, que lo dirigió entre ellos Anás, Caifás, los sacerdotes, los saduceos, los principales, ¿verdad?, del Sanedrín. Y dice que muy de mañana, es decir, tan temprano como era posible, los principales sacerdotes, los saduceos, ahora al frente de la oposición, celebraron consejo con todo el concilio. El concilio es el Sanedrín, era como una especie de senado, ¿verdad?, de gobierno eclesial, para preparar su causa contra Jesús ante la corte romana. El juicio eclesiástico celebrado durante la noche había definido el delito de Jesús como blasfemia, pero esto no tenía ningún valor ante Pilato. La acusación, y ante Pilato representaba a Roma, ¿verdad? La acusación era ante el procurador romano, tenía que ser de naturaleza política y jurídica, reconocida por las leyes de Roma. Y por ende poner a Jesús como un traidor
a César, representa que César era la figura máxima del Imperio Romano. Con esta acusación en mente y probablemente por escrito, ellos ataron a Jesús y le entregaron a Pilato. Pilato, quien gobernó Judea y Samaria desde el 26 al 36 después de Cristo, no era apreciado por los judíos debido al áspero control que ejercía sobre sus súbditos. O sea que era un gobernante, un representante de Roma muy, podemos llamarle, que atropellaba, que maltrataba. Notando la acusación contra Jesús, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Debido a que Palestina era siempre un hervidero de inquietudes políticas. Bueno, acuérdense que estaban oprimiendo a los israelitas, ¿verdad? A los judíos. Los gobernadores romanos estaban alerta a cualquier signo de insurrección. La confesión del mesianismo efectuada durante la noche, en el capítulo 14, el verso 62, había sido deformada hasta quedar como una ofensa política. La réplica de Jesús, tú lo dices, posiblemente significa: sí, yo soy, pero no en la manera que ustedes piensan. O sea que Jesucristo, con pocas palabras, para no autoincriminarse, estaba expresando más o menos la línea que Pilato quería llevar para ver si encontraba alguna causa. Porque el problema era que Pilato tenía ante sí a un acusado que la evidencia era más bien religiosa de las costumbres judías, pero él no podía procesarlo si no era a través de las leyes romanas. Y esa era la autoridad que él tenía, ¿verdad? En ese sentido. Sigo leyendo. Notando la acusación contra Jesús, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Debido a que Palestina era siempre un hervidero. Como los principales sacerdotes continuaban acusándole y Jesús permanecía en silencio, Pilato se confundía y otra vez le preguntó: ¿Nada responde? Pero Jesús no respondía más. Para sorpresa de Pilato, era muy evidente que este extraño prisionero era inocente de las acusaciones que le hacían. Ya tenía dudas ante sí por la poca evidencia que había en esa acusación religiosa que le estaban haciendo. Era más bien una acusación de odio. Era un crimen de odio el que estaban cometiendo aquí el Sanedrín judío, ¿verdad? Y los sacerdotes. En el verso 6, tenemos lectura del verso 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidiesen. Esa era la costumbre que básicamente había en aquellos tiempos con el pueblo de Israel. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una insurrección. Te había matado a alguien en medio de un acto de revolución. Y la multitud gritando comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pilato estaba buscando la manera de ver cómo podía absolver, traer una solución al problema para soltar a Jesús. Y por eso es que le dice: ¿ustedes quieren que le suelte al rey de los judíos? En forma de pregunta. Pero él sabía que los príncipes de los sacerdotes por envidia le habían entregado. Tenían odio, envidia. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que lo soltasen más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: crucifícale. Entonces Pilato les dijo: ¿qué mal ha hecho? Por eso que está el famoso refrán que aparece en los otros evangelios, que Pilato se lavó las manos, ¿verdad? Porque no veía nada para matarle o crucificarle. Sin embargo, estaba tomando como principio legal de justificar sus actos el hecho de que
había una costumbre y que eran ellos los que estaban pidiendo que le crucificaran. Pilato, queriendo agradar al pueblo, ¿ves?, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Vamos a desmenuzar un poquito este asunto cronológicamente. Era evidente la costumbre de Pilato, hombre descrito por los judíos como insensible y empedernido, suavizar un poco su dominio para la época de Pascua. Buscaba cómo agradar en alguna manera, ¿verdad?, a los que estaban pidiendo el acto culposo, ¿verdad?, soltando un preso cualquiera que pidiesen. No hay un conocimiento cierto sobre esta costumbre aparte de los evangelios. En los evangelios que se menciona esta costumbre, ¿verdad?, esta amnistía para la fiesta que era muy conocida por ellos. Aparentemente se había desarrollado en Jerusalén un considerable sentimiento en favor de la liberación de uno que se llamaba Barrabás, hijo de un padre, es el traducido, que estaba en la cárcel por haber tenido parte en una revuelta, en un acto de revolución, de insurrección. Quizás era uno de los proponentes de los famosos sicari, eran así como le llamaban estos grupos, asesinos, viene de la palabra que nosotros usamos como sicario. Este sicari más bien es en un latín, ¿verdad?, cuya marca estaba en los puñales que llevaban, o sea, lo escribían ahí. Barrabás había derramado sangre. Una multitud subió al palacio de Pilato y comenzó a rogarle que hiciera lo que acostumbraba hacer por ellos. Para los principales sacerdotes era una oportunidad enviada del cielo. Teniendo presente su propia turba, iba a ser fácil azuzar al populacho para que pidieran a viva voz la liberación del insurrecto y entonces, por ende, el acusado fuera Jesucristo. Ahora, Pilato tenía otras ideas, muy seguro dentro de sí, sabía de la inocencia de Jesús. Vio en la petición de la multitud la oportunidad para salvarlo, porque conocía que en vida lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero su pregunta, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos?, fue recibida con el bramido de la oposición. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase entonces a Barrabás. Ya ustedes conocen la historia, ¿verdad?, que la hemos visto en películas, en dramas, en cuantas formas nos la han contado desde niños. El preso que eligieron era precisamente culpable del delito del cual ellos acusaron a Jesús. Era un hombre que había levantado revuelta en contra del poder romano. Y en alguna manera ellos querían hacer la propuesta de que Jesús también en alguna manera era un insurrecto pues, contra el pueblo romano. Buscando la manera, ellos estaban en contra de Roma, pero estaban utilizando a Pilato para que el mismo delito de Barrabás fuera ahora transferido a Cristo. Es un juicio terrible, ¿verdad? El interrogante que se levanta a menudo es cómo las multitudes de Jerusalén pudieron ser tan volubles para aclamar a Jesús el domingo en la entrada triunfal y pedir su muerte a gritos el viernes. Mire cómo son las cosas. La respuesta es simplemente que se trataba de dos multitudes distintas, eso creen los teólogos. Los peregrinos que se regocijaron con la entrada de Jesús en la ciudad santa quizá ni se enteraron de lo sucedido en la noche del jueves o el viernes durante el día, por la mañana temprano. Como ya se ha dicho anteriormente, la muchedumbre que estaba en el palacio de Pilato incluía a los que apoyaban a los sumos sacerdotes y muy probablemente había muchos que ya estaban inclinados a la liberación de Barrabás. O sea, este era el grupo político, lo que llaman por ahí los partidos políticos, la base del partido. No necesariamente era el pueblo y su muchedumbre, que fueron los que celebraron la entrada de Cristo, eran los que se identificaban más con Cristo, ¿verdad? Entonces usaron estas turbas políticas de base política para que fueran los que se confabularan con los líderes para pedir la muerte, ¿verdad? El arresto y la muerte del Señor de una manera injusta, ilegítima e ilegal. Atormentado por el conflicto entre su sentido de la justicia romana y el indigno deseo de agradar al pueblo, ¿ves? Ya Pilato estaba por los votos, por la simpatía del pueblo, más que por la justicia. Les dijo otra vez: ¿qué haré con el hombre que llamáis rey de los judíos?
La contestación de la muchedumbre fue inmediata y enérgica: crucifícale. Esta gente querían, a la manera que fuera, cometer el acto vil de una muerte, una pena de muerte a un hombre justo. Sin duda, aguijoneado por su propia conciencia, lo podemos ver en Mateo 27-24, y sin embargo ansioso por probar la fuerza de la presión pública, Pilato replicó: pues qué mal ha hecho. Las voces se levantaron como un rugido diciendo: crucifícale. Pilato hizo su decisión como un oportunista político, débilmente moral y desprovisto de integridad. Deseando satisfacer a la multitud, liberó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús le entregó para que fuese crucificado. Era solo otro Galileo. En otras palabras, pues allá ellos que ven con el asunto. Sin embargo, era un acto, como he dicho, ilegítimo, un acto inmoral, ilegal, porque no había autoridad como gobernante de Roma enviar a Cristo a la pena de muerte cuando no había un delito para ese acto, ¿verdad? Triste y lamentablemente esos hechos fueron los que estaban ahí ocurriendo, y ese es el juicio injusto e inmoral que tanto los judíos en su juicio religioso que Pilato en su juicio en el marco jurídico de la ley de Roma y político. El verso 16 dice: entonces los soldados le llevaron dentro de la sala que es llamada el pretorio y convocaron a toda la corte y le vistieron de púrpura y tejiendo una corona de espinas le pusieron sobre su cabeza y comenzaron a saludarle: salve rey de los judíos, y le herían en la cabeza con una caña y escupían en él y arrodillándose le adoraban. Y cuando lo hubieron escarnecido le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propias vestiduras y lo sacaron para crucificarle. Vamos a ver aquí algunos detalles de la insensibilidad y el daño que esta gente causaron. Ya aquí son los soldados romanos que se dedicaban a esto y que eran muy bárbaros lo que ellos hacían. Ya Pilato había dado el fallo para Jesús de ser crucificado, y era la responsabilidad de los soldados romanos ejecutar la orden. Quizás mientras estaban preparando la cruz, estos rudos y encallecidos hombres extranjeros en tierra judía condujeron a Jesús dentro del atrio, es decir, el pretorio, ya sea del Palacio Real de Herodes, al extremo occidental de Jerusalén, o la Torre de Antonia, situado al lado de la esquina noreste de los terrenos del templo. Recuerde que allí estaba la parte del gobierno religioso de los judíos, pero también estaba cerca el gobierno romano, representado por Pilato. Era una especie de deporte o juego para estas máquinas militares, estos individuos, cuya lealtad principal era al César en Roma y que no tenía ninguna consideración por los judíos, especialmente para aquellos que parecían tener pretensiones al trono imperial, ¿verdad? Porque a algunos judíos pues también les interesó esa política. Convocaron a toda la compañía o batallón y los soldados ataviaron a Jesús con símbolos grotescos de un monarca, por eso le pusieron esa capa y le hicieron un objeto de sus burlas y abusos. Le vistieron con una capa militar color escarlata, que era parte de su propio uniforme, y le ajustaron una corona tejida de espinas sobre la cabeza. Comenzaron a saludarle como emperador de los judíos. Era una serie de continuos insultos. Le golpeaban en la cabeza con una caña, una especie de cetro, que es la que usan los reyes, ¿verdad? Y le escupían, y puestos de rodillas le hacían referencias burlonas, como citó el profeta en Isaías 50 y el verso 6. Y terminada la bufonería de la soldadesca, le desnudaron la púrpura, se la rompieron de nuevo,
le pusieron sus propias vestiduras y le llevaron fuera de la ciudad para crucificarlo. El ridículo y la burla han sido siempre las armas más efectivas de Satanás. Sea rústica o refinada, la burla de los bárbaros o de los cultos de seguro vendrá. Y Jesús amonestó a la iglesia diciendo: el siervo no es más que su Señor. Juan 15:20. Entonces ustedes vieron todo el escarnio, lo empujaban, le daban de bofetadas, lo escupían, lo pateaban, hacían toda una serie de actos violentos. Y ahí empezó el proceso doloroso, violento, del acto de la crucifixión. Si entramos en materia de discusión, el verso 21 y obligaron a uno que pasaba, Simón Cireno, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que le llevase su cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que interpretado es el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, le partieron sus vestiduras echando suerte sobre ella, para ver qué llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando le crucificaron, o cuando empezó el proceso de la crucifixión. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Y crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas y diciendo: ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Mire las palabras, lo que vociferaban, lo que decían en medio ya del acto de la crucifixión. Y vamos a ver algunos detalles estremecedores aquí, que son importantes que lo analicemos. Dice: la mañana siguiente, a medida que el centurión y sus 4 soldados conducían a Jesús por las calles de Jerusalén, en camino al lugar de la ejecución, fuera del muro, porque era la tradición, estas muertes o estas crucifixiones se hacían fuera del muro de los lamentos. Evidentemente las fuerzas físicas del maestro se quebraron bajo el peso de la tosca cruz de madera. Eso era algo bien pesado. La tensión de los horrendos eventos desde Getsemaní. ¿Se acuerdan que ellos llevaban ya una noche que se habían trasnochado? Esta era la segunda noche que no dormían. O sea que ya el cuerpo de por sí estaba desgastado. Y la burla de los soldados era aplastante. Un tal Simón de Cirene era un norafricano. Acabando de entrar a la ciudad, fue impresionado y el servicio de Roma, y llevó la cruz para Jesús. Tal coacción civil normalmente agravaba las relaciones entre judíos y los romanos. En este caso, algo memorable debe haber sucedido, porque habría escrito Marco, el evangelista, que Simón era padre de Alejandro y de Rufo, si la familia hubiese sido desconocida para sus lectores. Pero hay escrituras de Hechos 11:20, 13:1, Romanos 16:13, que hablan sobre este acontecimiento. Lo que él vio en la crucifixión evidentemente hizo que Simón llegara a ser uno de los convertidos cristianos. O sea que esa experiencia que tuvo lo narran luego los hechos de los apóstoles y las epístolas, que él fue por esa experiencia tan impactado que se convirtió y se hizo un seguidor de Jesucristo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? El lugar de la ejecución fue el Gólgota, que en arameo es la palabra, como se dice Gólgota, pero
en latín es Calvario, el monte Calvario, la montaña del Calvario. Se decía que era una colina con forma de cráneo fuera de los muros de Jerusalén de la primera centuria. Y aunque hay debates teológicos en el viaje que yo di a Israel, a Tierra Santa, desde un lugar que nos pusieron, pudimos ver lo que es el monte ese, la colina, y a la verdad que era una roca, cuando tú la miras de acá, de la distancia, que parece como una cabeza, como si fuera una calavera, ¿verdad? Se podían ver sus rasgos de los ojos y esa área en piedra, y por eso era que la llamaban de esa manera. También, ok, en este sitio de la crucifixión, grandes maderos verticales estaban colocados para que los transeúntes pudieran verlos y tomar nota. O sea que era un lugar terrible, ¿verdad? Pasar por allí ya era una experiencia desagradable. Como medida humanitaria, se acostumbraba a que las mujeres de la ciudad prepararan drogas para que al beberlas los condenados se amortiguaran los sufrimientos de la crucifixión. Era como un analgésico, como para anestesiar el cuerpo y el dolor pues fuera un poco más manejable. En este caso le ofrecieron a Jesús ese vino drogado, esa sustancia anestésica, ¿verdad? Mas él no la tomó, Jesús no la quiso beber. Primero, conservar la claridad de su mente hasta el fin era prioritario para el Señor. Ya era la hora tercera, a las 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. O sea que el Señor rechazó eso y llevó ese dolor a sangre fría, como decimos por ahí, en carne propia. La crucifixión era una forma violenta de la pena capital que los romanos habían empleado durante generaciones. Estaba reservada para las personas de más bajo nivel social o posición legal. Los ciudadanos romanos estaban exentos, ¿sabes? Los romanos no iban a una pena de muerte como esa, no era para ellos. Primero que todo, los soldados despojaban al condenado de su ropa, repartiéndolas entre sí. Los brazos de la víctima eran fijados al madero horizontalmente. Su cuerpo era levantado y sostenido por una estaca. Los pies eran empalados o los tobillos atados al poste a pocos centímetros sobre el suelo. El cuerpo a la intemperie, la pérdida de sangre, el maltrato por los sádicos espectadores, la tortura que producían los insectos y la circulación impedida causaban un agudísimo dolor. Era un maltrato psicológico, algo inhumano, en la posición que el cuerpo estaba, en las horas de horas y horas que llevaba en ese calvario, en esa vía dolorosa. Todo esto que estaba pasando allí, ¿verdad? Sin alimento, sin nada, pues era el propósito causar ese agudísimo dolor. La muerte llegaba lentamente y era algo terrible. Para que todos los observadores pudieran conocer la naturaleza del crimen, habían preparado un cartel de madera con fondo blanco en el que se había escrito la acusación con letras negras. Este cartel era suspendido en el cuello del prisionero o cargado ante él por los verdugos. Después el cartel era sujeto o adherido a la cruz más arriba de su cabeza y el título escrito de la acusación de Jesús, en este caso, era el rey de los judíos. ¿Sabe? Ese era el crimen. Y se estaban mofando de los judíos. Este es el rey de ustedes. Aclara que Pilato encontró una manera de vengarse en la forma como enunció el cargo, pues los principales sacerdotes objetaron lo que esto decía y se fueron bien molestos con Pilato. Los presos eran ejecutados en grupos y parecía que la ejecución hubiera sido planeada posiblemente para Barrabás y dos de sus cómplices, los hombres que fueron crucificados con Jesús, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Eran ladrones y probablemente rebeldes. Fueron Jacobo y Juan,
Los hermanos, los que habían buscado esa posición, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Se acuerdan cuando se acercaron al Señor? Señor, te hemos servido. ¿Quién se sentará a tu izquierda, a tu derecha? Pues mire, si realmente ellos estaban comprometidos con ese acto, tenían que haber estado dispuestos a ir con Jesús a la cruz, y fue lo que no estuvieron dispuestos a hacer. Por lo tanto, ellos realmente no sabían qué estaban pidiendo. Esta vez Jesús fue contado con los inicuos. Una vez más, Jesús soportó las burlas y el ridículo y todos los sarcasmos y ultrajes que hicieron hasta este punto. Se ha oído que los rabinos del siglo XX hacen la misma acusación. Jesús de Nazaret no era el Mesías porque fue un fracaso. Así se quedaron divulgando ellos. Los que pasaban le injuriaban y meneando la cabeza como un acto de desaprobación. Los principales sacerdotes saduceos y los fariseos, los maestros de la ley, también lo hicieron, burlándose entre ellos. Decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. También los ladrones crucificados con él le injuriaban. Y básicamente esa es la historia que vamos a estar viendo hasta hoy, en esa experiencia trágica. Ya la semana que viene estaremos viendo del verso 33 en adelante la segunda parte del acto de crucifixión. Ya aquí estaríamos cerca del mediodía. Vamos a ver, Jesús estuvo en la cruz alrededor de 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, lo que hemos visto ahora. Después vamos a ver del mediodía hasta las 3 de la tarde, que es cuando entrega su espíritu. Bueno, esperamos que esta palabra te ayude, te enseñe, veas todo lo que pasó nuestro Señor y cómo nosotros ahora por gracia somos salvos. Porque si Él hubiese hecho caso a esta gente y hubiera renunciado a la cruz o a todo ese escarnio, cargando el pecado de la humanidad y todo lo que va a pasar después que Él entrega su espíritu y va a las profundidades de la tierra y hace el gran milagro de la salvación, con su resurrección sellándolo y estando a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, gracias a eso es que tú y yo podemos tener vida. Sé que hay gente que ha entrado un poquito más tarde. Nada, recuerden que esto va a quedar aquí grabado. Usted puede verlo completo. Este es el estudio bíblico de los miércoles. Que Dios añada bendición a su palabra en nuestros corazones. Y gracias por compartirlo, estar conmigo aquí hoy. Ahora compártalo también usted. Y la gente de la casa que conoce el principio de ofrendar, el principio de dar para el Señor, lo puede hacer a través de la ATH móvil como CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Que Dios añada bendición sobre nuestras vidas. Gracias, ahí los veo que están ya despidiéndose. Seguimos ahí conectados en la fe y agradeciendo a nuestro Señor por lo que hizo por cada uno de nosotros. Dios me los bendiga. Fuerte abrazo. Nos vemos el domingo. Paz y gozo. Y seguimos conectados hoy por WhatsApp también. Que Merari lo ponga en el WhatsApp. Bendiciones. Amén.